¿Qué más, gente? No tuvimos tiempo de alcanzar a hacer esta revisión, pero pues igual les voy a dejar este videito. Entonces, el tema del que vamos a hablar es sinusitis aguda. Entonces, bueno, para poder abarcar el tema, primero comenzaremos con unas definiciones. Si recuerdan la revisión que hicimos de anatomía nasal, realmente en la literatura se describe la rinitis y la sinusitis como cosas que podrían ir de la mano. Entonces, pues hay un término del cual pues parte que es rinosinusitis, que quiere decir que hay una inflamación en la mucosa de la cavidad nasal y de uno o más senos paranasales. Entonces, ¿cómo así que uno más senos paranasales? Pues sí, si recuerdan en la revisión de anatomía de nariz, indicamos que cada hueso de los cuales conforma o limita con la nariz tiene un seno, que es un espacio hueco de aire dentro del hueso. Entonces esos senos se llaman a partir del nombre del hueso en el cual se ubica. Entonces, por ejemplo, tenemos el hueso maxilar. Entonces, en el espacio aéreo dentro del hueso maxilar vamos a tener el seno maxilar, por darles un ejemplo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos más definiciones. Entonces, pues, rinosinusitis aguda o sinusitis aguda es cuando la duración es menor a 4 semanas. Esto no cambia si es rinosinusitis o solo sinusitis. Y pues lo describen como una de las afecciones del tracto respiratorio más común en edad pediátrica como en adultos. Acá hay una puntualidad y es que en edad pediátrica, por lo general, vamos a tender a tener más infecciones bacterianas y que en adultos. ¿Por qué? Porque normalmente en la literatura se describe que al año un niño puede tener 3 a 4 em, sinusitis, mientras que el adulto al año puede tener una o dos. Entonces, de por sí, por frecuencia, el niño como tiene más episodios es más propenso a que empeore en una sinusitis bacteriana, ¿listo? Entonces, bueno, aquí tenemos pues la definición de sinusitis subaguda, que pues es mayor a 4 semanas, menor a 12 semanas, o bueno, menor o igual a 12 semanas. Y la sinusitis aguda recurrente, que es cuando vamos a tener 4 o más episodios en un año. Pues lo ideal es que para poder decir que es recurrente, estos episodios deben resolver completamente y luego pues les tiene que volver a dar. Entonces, bueno, un poquito de epidemiología. En una de las fuentes que consulté para hacer esta presentación, pues dicen que en Norteamérica es la quinta causa más común por la cual se prescriben antibióticos. Aquí hay un pequeño paréntesis y es que pues deben entender que la sinusitis puede dar por procesos virales o por procesos bacterianos. En virales pues realmente no vamos a usar antibióticos, entonces pues esto no aplica para todos los casos, pero en las que sí son pues bacterianas, pues sí los vamos a dar. ¿Listo? Entonces, pues aquí abajito lo puse, la gran mayoría de las sinusitis son virales y tienden a terminar en infecciones bacterianas. Y lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, más o menos del 10% de estas sinusitis virales van a terminar en bacterianas en los niños y menos del 4% de estas sinusitis virales van a terminar bacterianas en adultos. Esto es por la precisión que les indiqué, que realmente pues, los niños tienen más episodios al año, entonces pues que por frecuencia son más propensos. Y si se dan cuenta, la frecuencia en los niños es casi el doble que en adultos, entonces pues eh, aquí también podemos ver que hay una relación de casi el doble en porcentaje de presentación. Entonces, bueno, yo encontré en una guía que es de manejo antimicrobiano, que es la guía de Sanford de 2020, que pues tienen gran relación con realmente los microorganismos que nos dan una otitis media aguda. Y esto se da por la relación anatómica, listo. Ustedes recuerdan, listo, la trompa de Eustaquio, bueno, ta, ta, ta. Entonces, bueno, estos microorganismos más comunes van a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y el Moraxella catarrhalis. También podemos tener por hongos o bueno, cualquier otra, pero realmente los tres primeros que encontré en la guía de Sanford son estos.
Y bueno, la guía de Sanford, pues por si quieren saber la validez de lo que les estoy diciendo, es una guía que se lleva haciendo desde hace muchos años, que consulta, por así decirlo, los artículos o revisiones más importantes que se hacen a lo largo de los años para el manejo antimicrobiano realmente de cualquier cosa. Entonces, pues es un libro muy recomendado. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué es sinusitis? Entonces, sinusitis va a ser la inflamación de la mucosa de los senos paranasales, a diferencia de la rinitis, que era la inflamación de la mucosa respiratoria. ¿Listo? Entonces, en sinusitis normalmente, pues, hablamos de una infección de los senos paranasales, como les dije anteriormente, y, y pues estos senos, lo que hablamos, van a estar como alrededor de la nariz y se van a comunicar con esta en el meato medio, ¿listo? Entonces es la tablita que vimos en anatomía, no sé si la recuerden, que casi todos los senos paranasales drenan al meato medio, solo hay un seno paranasal que drena al meato superior y realmente no es un seno paranasal, sino que es un pedacito de un seno paranasal lo que drena al meato superior. Entonces, como tal, llévense para la casa que la mayoría de los senos paranasales, si no es por decir todos, drenan al meato medio. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra pues cómo serían los senos frontales, etmoidales y maxilares, que son los que normalmente nosotros podríamos ver, por así decirlo, pues, porque no se ven en un paciente que tenemos de frente. Entonces, esto es importante porque una congestión de estos, pues ya se pueden imaginar un poquito de la clínica. Entonces, ¿dónde creen que va a doler si se nos tapa el seno maxilar? Esta representación es muy bonita porque van a ver que el paciente puede referir un dolor por debajo del ojo, como tensión facial, y pues así. Entonces, pues esta imagen es chévere para que vean eso y pues poderlo ahorita relacionar con la clínica. Listo. Entonces, ¿dónde nos da sinusitis? Entonces, bueno, ¿se acuerdan lo que hablamos ahorita de los senos paranasales? En cada uno de los senos nos puede dar sinusitis o en todos o en varios al tiempo. Em, entonces, pues esa es una precisión. También pueden darnos solo de un lado. Entonces, pues esta presentación de sinusitis en los senos pues va a variar. Entonces, pues listo. Aquí hay un pequeño detalle y es que ustedes se preguntarán, bueno, yo cómo sé si es de un lado, si es del otro, si compromete más de un seno, cómo es el asunto. Entonces, pues más adelante igual lo vuelvo a mencionar, pero realmente se puede hacer un tag, ¿listo? Pero igual el hecho de que ustedes no tengan un tag para poder ver en qué parte está la sinusitis o en qué seno paranasal está su sinusitis, no quiere decir que ustedes no deban iniciar un manejo antes, ¿listo? Entonces, bueno. Aquí otra vez les menciono los senos paranasales, que es el seno frontal, el seno etmoidal, el seno maxilar y el seno esfenoidal, para que los tengan ahí en cuenta. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen nuevamente que nos muestra pues los senos, precisamente los que acabo de hablar. Entonces está el seno maxilar, el seno etmoidal, que pues realmente no se distingue muy bien de frente, por así decirlo, el seno esfenoidal y el seno frontal, o sea, realmente los que más relevancia van a tener para la clínica del paciente que le duele la cara van a ser el frontal, el maxilar y un poquito el etmoidal. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué causa la sinusitis? Entonces, pues como hablamos, son infecciones virales más que todo que se complican. Entonces, aquí hay una precisión muy importante, entonces escúchenla bien. Normalmente nosotros pensamos en algo viral cuando dura menos de 10 días, ¿listo? Cuando ya tenemos un paciente que lleva 10 días sintomático, que le duele la cara, que tiene, pues, que tiene esa inflamación en los senos paranasales, que tiene em, como una producción de moco con pus, por así decirlo, o amarillenta, pues ya nosotros entraríamos a pensar en algo bacteriano y precisamente como comenzamos a pensarlo, nosotros ya en ese punto debemos iniciar el manejo, listo, el manejo antibiótico. Y pues claramente el manejo analgésico y el manejo anticongestionante, porque pues sabemos que pues son otras cosas que debemos tratar en el paciente, listo. Entonces, bueno, hay otras causas que también nos pueden dar
o nos pueden hacer más propensos a la sinusitis, que son realmente que haya un mal drenaje del moco desde los senos paranasales al exterior, que pues como ustedes recuerdan en la revisión de anatomía, los senos paranasales van a ser zonas productoras de moco, listo. Entonces, si hay, por así decirlo, una obstrucción que impida que ese moco salga del seno, se va a acumular y entre más se acumule, más propenso va a ser a las infecciones, listo. Entonces, pues aquí puse otras causas que pueden ser una desviación del septo, masas o bueno, demás. Hay más causas, me pareció leer, no recuerdo ahorita bien dónde, que el aire acondicionado frío va a generar ciertos problemas para el aclaramiento pues de toda esta zona nasal respecto al moco. Entonces cuando tenemos aire acondicionado como que va a haber un problema ahí. No recuerdo bien cómo funciona, pero creo que es por los cilios que tenemos en la región respiratoria, en el epitelio respiratorio, por así decirlo. Entonces, bueno, luego encontré que hay unos factores de riesgo para tener sinusitis. Entonces, pues se describen polvos y alérgenos, deshidratación, fibrosis quística. En fibrosis quística lo que pasa es que los mocos, pues, tienden a ser como más consistentes. Entonces, pues hay un problema ahí ya de por sí del aclaramiento de esos mocos. Aunque pues la fibrosis tiene otras implicaciones, pero pues así por encimita. El asma y la colonización bacteriana. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí hablando ya de presentación clínica. Entonces, ¿qué causa la sinusitis? Entonces, pues nosotros vamos a encontrar un paciente que comúnmente está obstruido nasalmente o tiene sensación de obstrucción nasal, tiene estas mucosidades o moco purulento, amarillento que les dije hace un momentico. Esto pues puede ser en algunos casos, no tiene que ser en todos los casos, y pues el dolor a nivel sinusal. Entonces, pues lo que les dije, comúnmente pues alrededor de los ojos, por los senos maxilares y el seno frontal, cefaleas y malestar general. ¿Listo? Entonces ahora vamos con diagnóstico. Entonces normalmente nosotros podemos diagnosticarlo muy fácilmente por medio de los síntomas, pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración. ¿Listo? Entonces lo diagnosticamos sinusitis, pero pues deben tener en cuenta lo que les dije de los 10 días de un paciente que no mejora en 10 días. Entonces hay que iniciar el manejo antibiótico o bueno, como esas precisiones, porque pues realmente hay que individualizar después de que tenemos el diagnóstico. Entonces, pues bueno. Entonces, pues en la literatura también pues, nos cuentan que pueden hacerse otras pruebas que pueden ser más certeras, como una endoscopía nasal, que pues si recuerdan o han estado en procedimientos, pues es el tubito que les meten por la nariz, o sea, el endoscopio. ¿Y qué vamos a ver nosotros en la endoscopía nasal? Pues nos vamos a meter em, por la fosa nasal, vamos a tratar de buscar el meato medio. ¿Y por qué el meato medio? Porque ahí es donde drenan la mayoría de los senos, listo. Entonces por ahí pues nosotros ya podemos entrar a revisar pues cómo están esos senos y bueno, demás. Nosotros pues también podemos ver ya más puntualmente estas inflamaciones y en qué senos están por medio de un TAC, que realmente sería una de las formas más fáciles de hacerlo. Pero pues como les digo, si ustedes están en un sitio que no tiene TAC, pues ustedes deben pues manejarlo a pesar de que no tengan esto, desde que ustedes pues puedan relacionar bien los síntomas con una sinusitis. Entonces pues por eso es muy importante esa cefalea, ese dolor alrededor del ojo, esa congestión, ¿listo? Entonces bueno, aquí tenemos un TAC coronal que nos muestra los senos, en este caso pues los ven vaciados. Aquí pues podemos identificar otras cosas que vimos en la revisión de anatomía, que son el septum, el septum nasal. Aquí vemos el cornete inferior, cornete medio, listo. Y lo ideal es que ustedes, como saben, cuando nosotros tenemos aire, en un TAC, pues las ondas van a pasar fácilmente, entonces por eso es un área que se ve negra, ¿sí? En cambio, cuando las ondas chocan con algo que es un poquito más denso, pues ya se formó la imagen, ahí como que para que medio entiendan lo básico del TAC. em, y ya. Entonces, como les decía, precisamente,
cuando las ondas chocan con algo que es un poquito más denso que el aire, pues forman la imagen. Entonces, en este caso, eh, vemos una obstrucción de moco en el seno maxilar. Entonces, pues todo ese moco se va llenando y se va llenando. Entonces, pues va a ser más denso que el aire. Entonces, por eso se va a visualizar en el TAC. ¿Listo? Y aquí pues ya es otra vez un ejemplo de una persona que no tiene pues nada de moco, acumulación de moco en los senos paranasales y pues no tiene sinusitis. Listo. Esta imagen de la izquierda tiene sinusitis del lado derecho. Listo. Del seno maxilar derecho, por así decirlo. Y esta imagen del lado derecho pues está perfecta. Tal vez tiene el tabique un poquito desviado, pero bueno. Entonces, bueno, ¿cómo es el manejo? El manejo, pues como les venía comentando, se divide en tres puntos. Entonces tenemos un manejo para el malestar general, que pues es para el dolor del paciente que llega con ese dolor como alrededor del ojo, maluco. Entonces, bueno, primero hay que aliviarle eso. Luego, pues podemos pensar en cómo le descongestionamos la nariz, porque pues esto realmente pues causa mucha molestia en los pacientes. Entonces, pues podemos hablar de descongestionantes nasales. En algunos casos usan corticoides o corticoides en spray. Pero pues eso sí no sé, no sabría bien cómo decirles cuándo escogemos uno o los otros. Y pues ya en caso de la infección de lo que hablamos de los 10 días o que el paciente tenga fiebre o bueno, que realmente tenga como más signos para sospechar una infección bacteriana, pues le damos antibióticos. Aunque aquí hay una pequeña aclaración y es que a pesar de que el paciente tenga fiebre, pues no siempre les va a dar fiebre, a pesar de que tenga una infección bacteriana. Entonces, pues hay que ser muy críticos con esto. Realmente lo que se describe, lo que más se encuentra es lo de los 10 días. Entonces, pues listo, eso por ese lado. Y ya, eso sería la presentación. Entonces, si quieren, aquí yo saqué una tablita precisamente de este libro que les digo, las guías de Sanford de 2020 para el manejo antimicrobiano, bla, bla, bla. Que aquí, pues realmente nos dicen. Esto es muy chévere porque nos dicen, por ejemplo, listo, senos paranasales. Entonces, listo, nos dicen cómo, qué es lo que tiene el paciente. Entonces, listo, el paciente tiene sinusitis aguda. Entonces, aquí nos dicen por qué haríamos el tratamiento. Entonces, pues bueno, para acelerar la resolución, para evitar complicaciones, bueno, prevenir sinusitis crónica. Bueno, esto. Y luego nos dicen las etiologías más frecuentes. Entonces, el neumonio, como les dije, influenza, catarralis. Acá dicen más. Listo. Pero pues realmente los tres principales de la literatura son estos que les comenté al inicio de la presentación. Y aquí nos dan la terapia. Entonces la primera columna es la terapia principal, por así decirlo, y la segunda va a ser una terapia alternativa. Y luego en la última columna ya nos dicen como un manejo más específico, listo. Y pues abajo hay apunticos. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos una sinusitis aguda en un adulto que no es alérgico a la penicilina? Entonces aquí nos dice una recomendación que podría ser, aquí le dice la dosis y por cuánto tiempo. Aunque pues el tiempo es muy discutido, realmente pues los que estuvimos ayer con la doctora, pues la doctora nos dijo que el manejo para infecciones que sean por arriba de los hombros, creo que fue que dijo, o por arriba del cuello deberían ser de 10 días, pero pues aquí lo ponen como 5 o 7 días. Pero pues son variaciones. Yo creo que ya es muy dependiente de la persona, entonces pues no se preocupe. Y ya, eso sería pues nuestra revisión.